Hola a todos, les damos la bienvenida a este video educativo que tiene como propósito la exposición de aquellos elementos que consideramos llamativos y dignos de analizar dentro de la lectura que realizamos de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta exposición la llevaremos a cabo María Camila Zuluaga Zuluaga, Cristian Posada Higuita y quien les habla, Daniel Alejandro Peñaveles. Nosotros formamos parte de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y realizamos este video como presentación del trabajo final que corresponde al curso de Literatura Española, que pertenece al programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, dictado por la maestra Ana Victoria Saldarriaga en el semestre 2021. Decidimos nombrar esta exposición Don Quijote de la Mancha y la armonía de sus polos. En los próximos minutos, cada uno de nosotros se encargará de nombrar un opuesto en específico, a saber, literatura y vida cotidiana, que estará a mi cargo. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre académico. Don Quijote y Sancho Panza, a cargo de Cristian Posada, estudiante de octavo semestre. Y finalmente, el tercer opuesto entre Dulcinea y Aldonza, a cargo de María Camila Zuluaga, también del octavo semestre. Profundizaremos en estos opuestos a la luz de la novela y al finalizar mencionaremos las conclusiones a las que pudimos llegar después de realizar este trabajo y con el curso en general. La pregunta que tendremos presente y que nos servirá para la orientación de la exposición es: ¿cuál es el uso de los opuestos que se da en la secuencia narrativa de Don Quijote y Sancho Panza dentro de la novela El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha? Es importante especificar que en la novela se distinguen, por un lado, la secuencia narrativa de Don Quijote y Sancho Panza y, por otro lado, las secuencias que corresponden a las novelas interpoladas, por lo que decidimos centrar nuestra atención en las acciones del protagonista y su escudero en lugar de aquellas narraciones alternas en las que se ven inmiscuidos. Nuevamente, bienvenidos, pónganse cómodos y esperamos con amor cualquier comentario. El primer opuesto que vamos a contemplar es el que se refiere a la literatura y la vida cotidiana. La novela en sí misma se justifica desde un principio en los libros de caballería que atesoraba Alonso Quijano, es decir, nuestro Quijote. Estos libros los llevaron a la locura. La gran mayoría fueron eliminados por el cura y el barbero por solicitud de su sobrina y marcaron el inicio de cada una de sus aventuras. Por este motivo, no es de extrañar que la mayoría de los actos de Don Quijote estuvieran mediados por las lecturas que había realizado, por esos personajes que vivían en su mente y que además se convertirían en la piedra angular de la novela. Más que eso, se convirtieron en el foco de señalamiento por parte de Cervantes ante el absurdo decaimiento que este género caballeresco había sufrido hasta transformarse en contenido que para él era entorpecedor de todo el pueblo. En este sentido, no consideramos pertinente delimitar los actos en los que Don Quijote encuentra inspiración, dado que abundan en todo el libro, sino que pretendemos señalar aquellos contrastes que nos llamaron la atención significativamente y que se marcan en la novela entre la vida cotidiana de Don Quijote, lo que pasaba en su entorno y la encarnación más profunda de sus ideales caballerescos, o en este caso, aquellos sucesos fantásticos literarios que se transmitían oralmente y que eran conocidos por los lectores de la época. Así pues, el primer polo dramático que pretendemos resaltar es el que encontramos en el comienzo del capítulo 5. Después de realizar una petición caballeresca de reconocimiento para la señora Dulcinea del Toboso a unos mercaderes que se encontró en su camino de regreso a casa, Don Quijote se ve afectado por el entorpecimiento de su caballo, cae a tierra, y dos de los mozos que se figuraba caballeros aprovechan la ocasión para golpearlo con su propia lanza y se retiran. Después, en su gran dolor, recuerda el romance del Marqués de Mantua y comienza a personificar los dolores de Valdovinos con los siguientes versos: ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Como hemos mencionado, la personificación de los caballeros va a ser un factor constante en la novela. Sin embargo, aquí nos encontramos con la leyenda de un romance dado a conocer en 1550 y comúnmente distinguido en la época en la que se publica el libro, es decir, en 1605.
Tal y como menciona Cervantes, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos. De hecho, la historia continúa con el paso de un labrador que termina por reconocer a este caballero y lo lleva hasta casa dado que era su vecino. Pero en el trayecto, exasperado por los disparates de Don Quijote, le aclara que no es quien cree que es. Mire, vuestra merced, señor, pecador de mí, que no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Con este hecho se demuestra el conocimiento del romance en la voz del personaje, y el autor persiste en tonos cómicos y divertidos dentro de la obra. Por último, otro aspecto que podemos destacar frente a esta referencia o parodia que realiza Don Quijote es que el romance citado cuenta la historia en 405 versos, siendo una extensión considerable, pero que no representa ningún impedimento para ser guardado en la memoria de nuestro protagonista. La segunda representación que destacamos es la que se presenta en el capítulo 25 del primer libro. Aquí nos encontramos con la penitencia que desea asumir Don Quijote en honor a su figura más alta, Amadís de Gaula. Don Quijote encuentra en Sierra Morena el espacio ideal para hacerlo y decide personificar a Beltenebros, nombre que se le otorga a su Amadís de Gaula en el momento en el que llega a la Peña Pobre para pagar penitencia por el dolor que le causa el rompimiento con su señora Oriana, nombre que entre otras cosas significa el bello tenebroso. La estima era tan alta que Don Quijote lo consideraba el primero, el único, el señor de todos cuanto hubo en su tiempo en el mundo. Para él, si se quería hacer grande en cualquier oficio, era más que necesario imitar a su mejor representante. Por este motivo, pretendía afianzar su reconocimiento y prestigio como el mejor de los caballeros siguiendo sus pasos, internándose en las montañas, rasgándose sus vestiduras y lanzándose por las peñas. ¿Acaso existe un mayor ejemplo de personificación? Ahora bien, el aspecto que más sobresale en este capítulo, además de la penitencia, es el que recae en la visión cotidiana que presta Sancho Panza al mencionar que aquellos caballeros que cometieron locuras contaron por lo menos con una justificación. Pero, ¿qué causa tenía Don Quijote para volverse loco si no tenía siquiera señal alguna de infidelidad o mal comportamiento de su señora Dulcinea? Con esta pregunta se abre un debate que puede considerarse psicológico en relación precisamente con la locura y que también nos brinda muchos elementos del desarrollo de la personalidad de Don Quijote, quien responde: volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que, si en seco hago esto, que hiciera en mojado. Con estas palabras demuestra que no es necesario justificarse a partir del mundo de afuera, sino que puede valerse desde su intimidad. Al mismo tiempo, Cervantes genera un aporte con respecto a la literatura. Así como la locura, la escritura es un asunto de intimidad e ingenio propuesto por quien escribe, a pesar de lo que se pueda estar produciendo en su momento, y se puede prescindir perfectamente de cualquier razón forzada. El tercer contraste que queremos señalar en lo que se refiere a la literatura y vida cotidiana dentro de la novela es el que se presenta en aquella ocasión en que Don Quijote escribe una carta de amor para su amada Dulcinea. Este acontecimiento se presenta en el mismo capítulo 25 con un rasgo diferencial, y es que no se va a encasillar en la caballería, sino que se va a trasladar al aspecto cultural de la época al evocar a los poetas que suelen figurarse para sí una mujer que haga las veces de musa, al mismo tiempo que los llenan de inspiración para poder plasmar sus más hermosas composiciones. Este hecho se presenta en medio de una nueva instrucción hacia Sancho Panza. Don Quijote tuvo que escuchar a su escudero mencionar que siendo Aldonza su querida Dulcinea, aquellos a quienes haya podido vencer en combate podrían sorprenderse e incluso reírse al enterarse de la persona a la que se les había mandado rendir homenaje. Por estas razones, Don Quijote argumenta lo siguiente: no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que aquellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Salidas y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los barberos,
los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso y de aquellos que las celebran y celebraron. No, por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos, y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para hacerlo. De esta manera adopta el oficio de poeta, y escribe una carta que terminaría por ser incluida en una tradición comprendida como epístolas amatorias. Un elemento sobresaliente en la cita anterior es la posible alusión que hace Cervantes a las damas creadas con fines poéticos, entre ellas su primera novela, La Galatea, publicada en 1585, pero que no pudo llegar a la altura de una novela referente en la narrativa pastoril como La Diana, de Jorge Montemayor. Así, la correspondencia en el diario vivir, que se contrapone a este elemento ficcional relacionado con la composición poética, se presenta de inmediato con el revés de la hoja del libro en el que Don Quijote escribe la carta. De nuevo en la realidad, Sancho desea deshacer las aventuras que experimenta, contempla que ninguna de ellas podrá llevarlo a nada bueno y le solicita a su compañero que confirme el compromiso de otorgarle 3 de los 5 pollinos, que no son pollos, sino asnos jóvenes, por los males ocasionados a través de una libranza, que serviría como documento oficial y reglamentario que corroboraba el cumplimiento de su promesa. Entonces, para sintetizar esta primera parte, recordemos que, en la primera oposición entre las leyendas conocidas y la vida cotidiana, nos encontramos frente a un autor recursivo, versátil, que conoce su legado cultural y que aprovecha todas esas herramientas para crear elementos literarios innovadores que comprometan a los lectores de una manera mucho más íntima en comparación con la literatura popular del momento. Cervantes hace que Don Quijote se deje llevar por los padecimientos físicos, sin perder oportunidad para exponer su ideología por medio de la declamación de los versos del romance del Marqués de Mantua, llegando a ser tan oportunos y coherentes como para hallar un receptor en el momento preciso. Oh noble Marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Mientras hace esta declamación, llega el labrador convenientemente a representar el papel del marqués, probando nuevamente la necesidad de la complicidad de los personajes en el juego de la locura de Don Quijote para llevar a un buen desarrollo conceptual en cada una de sus manifestaciones, al tiempo que demuestra versatilidad y conocimiento de las letras. Posteriormente, encontramos en el papel de Amadís de Gaula una idolatría justificada que abre paso a uno de los momentos más altos de Don Quijote en la novela, al mostrarse como un personaje con determinación y resolución en su supuesta locura. Aunque estos hechos se narran en el capítulo 25 del libro primero, ya se habían mencionado en el capítulo 15 del mismo libro. Allí, Don Quijote le explica a su escudero los tormentos habituales por los que deben pasar los caballeros, y los ilustra por medio de la misma figura de Beltenebros, quien se alojó en la peña pobre, no sé si 8 años o 8 meses. Esto evidencia el alta estima de Don Quijote hacia aquel que consideró su ídolo, y la coherencia en el actuar de un personaje al que se le atribuía inestabilidad mental, correspondiendo a ambos factores con la configuración psicológica en términos del desarrollo de los personajes de las novelas y con el planteamiento de un debate pertinente en su tiempo en lo que se refiere a la locura como una condición humana con diferentes aristas. Por último, la relación entre la carta de amor dirigida a Dulcinea y la libranza que servía como garantía para su fiel escudero en el revés guarda un aspecto muy interesante en la relación del soñador, poeta, amante, romántico e idealista con el sujeto íntegro, recto y leal que representa a Don Quijote. Nos permite hallar en la novela una correspondencia en el sentido humano para aquellos que nos permitimos los placeres sensibles y arriesgados en un mundo cada vez más concreto, feroz, codicioso e interesado. El siguiente puesto trata de los personajes principales de la obra, Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. En un primer momento tenemos a Don Quijote. Don Quijote es un hombre alto, delgado, se podría decir pues es algo demacrado y ya está un poco viejo. Él, él es un hombre apasionado por la literatura. Sin embargo, esta pasión por la literatura no es muy sana. Ya, de tanto leer estas novelas caballerescas, al más puro estilo del Royal Tour o Amadís de Gaula, él decidió cambiarse el nombre. Se enamoró de Dulcinea de Toboso, realmente pues una invención suya, y salir a buscar aventuras.
Él adoptó el código de la caballería y desea hacer el bien en el mundo. No obstante, mientras más leemos sobre él, más y más nos damos cuenta, sus aventuras y acciones son producto de toda su fantasía, o mejor dicho, de su locura. Don Quijote le impulsa los ideales, el honor y la valentía. No obstante, si bien su locura no es nociva para los demás, él no hace el daño, él sí se hace mucho daño a sí mismo. Su locura es muy nocivo y peligroso para sí mismo. Sus aventuras le suelen cobrar consecuencias, suele salir derrotado y sufrir muchas decepciones. Sin embargo, esa idea, esa obsesión él tiene en obtener el favor de su Dulcinea, esa mujer él ha creado, le mantiene perseverante. Él está tan obsesionado en ser un caballero, él ya no es consciente de su propia fantasía, él no la quiere reconocer. Él ni siquiera es capaz de reconocer a Dulcinea como lo es, una aldeana, una labradora. Ella no es ninguna princesa, pero él es incapaz de reconocer eso. Y todas esas aventuras, él vive en su honor. En honor de ella, son una invención de sí mismo, pero él no lo acepta. Aún así, él no se rinde. O sea, para él, esta rosada es real. Por otro lado, tenemos a Sancho Panza. Sancho Panza es el escudero designado por Don Quijote. A inicios del libro, este último les acompañará de aventuras bajo la promesa de entregarle una ínsula para que la gobierne. Sancho Panza es el contraste de la heroicidad del Quijote. Es un ser humano simple y lleno de sentido común. Mientras el Quijote se guía por su amor al ideal y los valores caballerescos, a Sancho Panza lo motiva el amor por los bienes materiales y la riqueza. Al inicio de la obra, uno podría pensar que Sancho Panza es un hombre codicioso, que se aprovecha de la hora del Quijote, o que solo es alguien que desea ser el gobernador de la ínsula, obtener bienes materiales o simplemente escapar de su familia. Y sin embargo, contra todo pronóstico, cuanto más avanza el tiempo, más relevante se vuelve Sancho Panza, no solo para el Quijote, sino también para la obra. Ya no se trata solo de un personaje codicioso, sino que se convierte en el puente que une al Quijote con la realidad. También nos permite explorar las diferencias entre ambos y finalmente, él ya no nos parece alguien que quiere sacar provecho de los delirios del Quijote, sino alguien que le salva o intenta hacerlo, intentando también regalarle un poco de su sentido común. Sancho Panza sabe que el Quijote está loco, pero al abandono. Se convierte en cómplice de las locuras de su maestro y soporta los latigazos junto a él. La promesa de la ínsula le sigue motivando a la parte de su codicia. Sin embargo, la relación entre ambos personajes va más allá de uno se mete en problemas y otro intenta evitarlo, o uno está viviendo la fantasía y otro al lado de la realidad. No, mientras más avanza la obra, el Quijote era los rasgos de Sancho y Sancho los rasgos del Quijote. Esta transformación de ambos personajes se podría catalogar en tres momentos, ¿sí? Un primer momento en el que ambos tienen sus prioridades bien definidas y no se han influenciado mutuamente. Un segundo momento en el que ambos empiezan a ser influenciados por el otro y un momento final en el que Sancho se quijotiza y el Quijote se sanchifica, es decir, ambos se vuelven el otro. A continuación voy a hablar más a fondo sobre cada uno de estos momentos. El primer momento en el que tenemos el idealismo, la caballería de la imaginación, representando a Don Quijote, contra la realidad, el pragmatismo y apego a lo material, representando a Sancho Panza, tenemos a un Quijote que está en el apogeo de su fantasía, y Sancho Panza está lo más apegado a podría a sus intereses materiales. La relación de ambos es una relación de mutuo beneficio, pero el tiempo es perjudicial. Porque si bien Sancho Panza está ilusionado con la idea de gobernar una ínsula y recibe un buen pago por sus servicios, él a veces sale perjudicado por las andanzas del Quijote, llegando a recibir incluso golpizas. Y el Quijote, si bien él es ayudado por Sancho Panza, y bien él intenta ser la voz de su razón, al mismo tiempo él ve su fantasía alimentada por este. Porque Sancho Panza, en este momento, él no tiene ningún reparo en seguir esta fantasía de su maestro, el Quijote, a cambio de una recompensa. Él se aguanta los latigazos, pero él está esperanzado en que va a obtener una recompensa al final. Este primer momento se puede evidenciar en Don Quijote en la siguiente frase. Creedme, hermosa señora, os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo mi persona. Es tal, si yo no la alabo, es por lo que suele decirse, la alabanza propia envilece. Pero mis escudero os dirá quién soy. Solo os digo, tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, para agradecéroslo mientras la vida me durare y pluguiera a los altos cielos en el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de ella fermosa ingrata, digo entre mis dientes,
que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Muy poético todo. En este capítulo, Don Quijote, a diferencia de lo que uno puede pensar, él no está durmiendo en un castillo. Él está en un lugar súper humilde y de escasos recursos. Sin embargo, su imaginación, uno de los elementos del título, le hace creer que está siendo alojado en un castillo. Digo, la caballería, sigue religiosamente, le obliga a no alabar la imagen que construyó de sí mismo. Imagen también es imaginaria. O sea, recordemos, según él, la alabanza propia envilece. También se siente en la obligación de estar eternamente agradecido y ser la fina Dulcinea. También, de nuevo, es parte de su imaginario. Él no le debe nada a ella, pero él sí. Al mismo tiempo, toda la imaginación permea este momento en él y el idealismo se hace presente en cada palabra. El hijo te dice, su situación es lamentable. Él fue apaleado y unas personas la cogieron por lástima. Está durmiendo prácticamente en el suelo y todos le ven a un pesar. Sin embargo, él ensalza su figura y su situación. En su fantasía, él está alojado en un castillo y reconocido por su caballerosidad. Es alguien, en todo el sentido de la palabra, loco. Por su parte, este primer momento se puede evidenciar en Sancho Panza en la siguiente frase. Rogo yo a Dios me saque de pecado mortal. En lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero, en el olain horrido segunda vez. Cebado y engañado, de una bolsa haciendo hados, me hallo un día en el corazón de Sierra Morena, y el diablo me pone ante los ojos allí, ahí, no, si uno aúlla, un talego lleno de doblones, me parece que a cada paso le toco con la mano, y me abrazo con él y lo llevo a casa, y echo censos, y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y el rato en esto pienso, se me hacen fáciles y llevaderos, cuantos trabajos padezco honestamente a gato de mi amo, de quien sé que tiene más lo de caballero. Esta frase denota todo el cansancio que Sancho Panza siente por sus servicios. Él, a pesar de fantasear con la ínsula y sus riquezas, entiende la realidad de su situación. Él sabe que su amo está loco y que su trabajo es peligroso. Él no lo adorna ni lo decora. Tanto así, en este punto no es su lealtad, sino el apego a lo material, lo único que lo mantiene a su lado. Él se imagina millonario, opulento y poderoso para ser capaz de cumplir con su papel de escudero. Y si bien el pragmatismo de Sancho Panza podría ponerse en duda en esta parte, para él, sus acciones le encaminan a una segunda recompensa. Él está realizando sacrificios para vivir bien y gobernar su ínsula, construirse un futuro. Y al final, pues es lo que todos hacemos. Luego pasamos a un segundo momento en el que ambos personajes se dejan influenciar por el otro. A medida que avanza la obra, ambos personajes van adquiriendo los rasgos del otro. Es algo muy sutil. El Quijote se va dando cuenta de sus locuras y va tomando una postura igual a la de su compañero, la de ser realista. Él también empieza a usar refranes y muchas palabras coloquiales, que no eran comunes en su lenguaje caballeresco. Por su parte, el escudero construye su promesa de vida a partir de la promesa de una ínsula de gobernar, y por ello se vuelve cómplice de las aventuras de su amo, y siempre permanece a su lado. Poco a poco se va contagiando de la sabiduría y la locura del Quijote. Hay algo interesante respecto a esto, y es que ambos comparten una fantasía, aunque no es la misma. Sancho Panza con su ínsula y en Quijote por Dulcinea. En el Quijote, la influencia que Sancho Panza va teniendo poco a poco en él se puede reflejar en esta frase. Nunca te he oído hablar, Sancho, dijo Don Quijote, tan elegantemente como ahora. Por donde vengo a conocer, ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir, no con quien naces, sino con quien pases. A simple vista, esta frase no tiene mucho sentido, pero cobra mucho valor cuando nos atamos de un capítulo atrás, solo un capítulo atrás, el Quijote le decía a Sancho, no más refranes, Sancho, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento, y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes. ¿Sí? A su vez, podemos evidenciar cómo el Quijote está sorprendido por el léxico expandido de Sancho. Se podría hablar de un intercambio. El Quijote también utiliza refranes y Sancho Panza un léxico caballeresco. En Sancho Panza, la influencia el Quijote empieza a tener sobre él se puede evidenciar en sus propias palabras. Él dice, este mi amo, por mil señales, he visto eso en lo de atar,
y aún también yo no le hedo en saga, pues soy más mente a él. Pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice, dime en andas y te diré en eres, y el otro de no en naces, sino en pases. Es interesante, porque Sancho Panza sigue reconociendo la obra de su maestro, pero él empieza a aceptar la propia. Cada vez la ínsula, recordemos es el motivo original por el cual sigue el Quijote, pasa a un segundo plano y empieza a compartir cada vez más las fantasías y delirios de su amo. En palabras de la duquesa, otro personaje, ella dice, pues don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce, y, con todo eso, le sirve y le sigue, y va tenido las promesas suyas. Sin duda alguna, debe ser el más loco y tonto de su amo, y siendo esto así, como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsulas para gobernar. Por él no sabe gobernarse así, vamos ahora a gobernar a otros. De hecho, la imagen de fondo, una ilustración muy antigua del Quijote, representa otro capítulo en el que Don Quijote convence a Sancho Panza de mal y él debe autocastigarse y Sancho Panza acepta flagelarse. Él se flagela porque se deja convencer de su maestro. La influencia es muy notoria, es mucho más notoria en él que en el Quijote. Finalmente, tenemos un tercer momento en el que Sancho se quijotiza y el Quijote se sanchifica. En este momento, los eternos opuestos, el Quijote y Sancho Panza, no dejan de serlo, incluso al final de la vida del Quijote. Poco a poco, cada uno de ellos se convierte en el otro. Don Quijote y Sancho, con tantos viajes y charlas juntos, ambos se contagiaron no solo la forma de hablar, sino también la forma de ver el mundo, incluso sus objetivos. En Don Quijote, su sanchificación ocurre al final del libro, justo en su lecho de muerte, cuando dice, yo ya tengo juicio libre y claro, sin las sombras aliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga antigua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya a sus disparates y sus embelejos, y no me pesa sino este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer ni alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Más tarde, él dice, dadme albricias, buenos señores, desde ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. En mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita aterba de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios escarmentado en cabeza propia, las abomino. Estos momentos finales de Don Quijote, o mejor dicho, Alonso Quijano, me parece, hablan por sí solos. El caballero idealista ha desaparecido, las fantasías se han derribado y las aventuras se han convertido en fuente de desdichas y problemas. El Quijote ya no sueña, leyendo otros que sean luz del alma, dice refiriéndose a otros libros que hubiesen dado un beneficio real, una enseñanza pragmática. Antes de el Quijote muera, el caballero ya ha muerto. El caballero no muere con él, muere antes de él. En Sancho Panza, si bien su ejecutación se puede advertir a lo largo de la segunda parte de la novela, esta se ve culminada en el capítulo final de la obra, cuando dice, perdóname, amigo de la acción que te he dado de parecerlo como yo, haciéndote caer en el error, en hecho caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Aquí ya no es Quijote el que arrastra a Sancho Panza a sus fantasías, sino al revés. Más tarde, él dice, ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben en las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere, a pesar de verse vencido, échame a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más a vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria, derribarse de unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy será vencedor mañana. Al inicio de esta obra,
Sancho es codicioso, realista y tiene un lexicazo. Sin embargo, mientras más avanza la novela, este se enriquece gracias a los valores caballerescos del Ángel Quijote. Luego de escuchar a las aventuras de él y su amo eran famosos en todo el territorio, comenzó a sentirse orgulloso de ello y se imaginó ser un gran caballero al igual que su amo, e incluso empezó a hablar de una forma oculta, igual es noble. Sin embargo, no es solo la actitud caballeresca a Sancho se le contagia. Al final, también se vuelve víctima de la fantasía de su amo. Sancho termina por gozar de esta vida llena de aventuras, tanto así, cuando Don Quijote está agonizante, le suplica a su amo que se levante y se marchen juntos a vivir nuevas aventuras y ser pastores. Sancho, antes renegaba de estas situaciones y se únicamente por la esperanza de una recompensa, ahora es adicto a esta vida, una vida que morirá junto a Alonso y Juano. Así pues, la mayor ironía de la eterna apuesta entre el Quijote de la Mancha y Sancho Panza es que ambos se convierten en lo que antaño despreciaban, el otro. Y sin embargo, este juego de contrastes no es solamente una confrontación. Ambos personajes se construyen a sí mismos, se complementan y ayudan al desarrollo del otro. Al final, ninguno puede existir sin el otro. Y nos referimos ahora a la última pareja de opuestos, en este caso Dulcinea Aldonza. Entonces, inicialmente voy a hablarles un poco de cada uno de estos personajes y para pasar a los contrastes que hay. Si bien se supone que es el mismo ser, dependiendo en este caso de si es nombrado por el Quijote o si es nombrado por Sancho, adquiere unas características distintas. Entonces, bueno, inicialmente Dulcinea representa a la mujer idealizada, al ideal del amor platónico, raíz de todas las virtudes y la verdad, combinación de la filosofía de Platón. El ánimo que motiva al Quijote hacia Dulcinea no es poseerla, sino los altos valores caballerescos que suscitan en él. Ella representa el amor sublimado, hace parte del conjunto esencial para poder el Quijote ser caballero, ya que el amor es una obligación caballeresca, no un sentimiento. Dulcinea es la emperatriz de la Mancha, la dama más hermosa sobre la tierra. Es una dama que contiene en sí las partes que pueden hacerla famosa en todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por Cortés, Cortés por bien criada y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura como más grado de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. Esto es de la parte 2, capítulo 32 del Quijote. Su nombre completo aparece como Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico, peregrino y significativo, como todo lo demás que a él y a sus cosas había puesto. Primera parte, capítulo 1. El nombre quizá fue inspirado a Cervantes por el de los pastores Dulcineo y Dulcifea, personajes de la novela pastoril, los primeros libros de Fortuna de Amor del poeta y militar sardo Antonio de Lofraso. En el caso, por ejemplo, de Aldonza, encontramos entonces que es hija de Lorenzo Carchuelo y Aldonza Nogales, representa a la mujer real, a una campesina, a una moza labradora de buen parecer, habitante de un lugar cercano al de Don Quijote. Igual a lo que se cree, dice Cervantes en el capítulo 1 del libro 1, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo y a este le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos. Es una mujer, es decir, una moza que vivía de su trabajo labradora, es bella y de buen parecer. Es el contrapuesto de la imagen idealizada que Don Quijote tiene de Dulcinea. A su vez, gracias a la descripción de Sancho, encontramos otras características, por ejemplo, moza de pelo en pecho, que varonil, tostada por el sol, fornida y morena, con el contacto de la naturaleza y el trabajo del campo, de potente voz, el tipo de mujer admirado por el escudero, más cercano a Teresa Panza que a la princesa Oriana. Entonces acá, solamente desde ese asunto de ser nombrado, empezamos a entrar ese tipo de contrastes, porque si bien vemos que ya sea solamente desde el nombre, estamos hablando de dos seres distintos. Es así como nos encontramos con un mismo ser, si bien que lleva una carga semántica consigo de dos nombres, y dependiendo de por quién sea nombrado, Quijote o Sancho, cambia el significado y la connotación de este. Al referirnos al primero, encontramos que en un inicio alberga la concepción de Dulcinea Aldonza de forma separada. Es el caso de, igual lo que se cree, que en un lugar cerca al suyo vive una moza labradora de buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado. Entonces, si bien él aún todavía distingue que
esa representación, ese ser surge desde una figura real, que es Aldonza Lorenza, una campesina. O sea que en un inicio el Quijote sí logra concebir a ambos seres de una forma separada, pero él sabía que para su empresa era necesario que ésta se llamara de otro nombre. Su nombre debía ser músico, peregrino y significativo, como todo lo demás que a él y a sus cosas había puesto. Entonces, al cambiar el nombre, cambia la personalidad de la moza, y al ser nombrado, este adquiere las virtudes más excelsas. Es el caso del libro 1, capítulo 13, cuando Don Quijote describió a Dulcinea a insistencia de Ubaldo, mientras se dirigían al entierro de Crisóstomo, el pastor enamorado de Marcela. Dice: su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderas todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Parte 1, capítulo 13. Entonces dice: pero en este mismo, al dirigirse a Aldonza, la describe sin mayores atributos, solo como una moza labradora de quien en un tiempo anduvo enamorado. Pero al referirnos a Aldonza desde la visión de Sancho en el capítulo 25, encontramos que la reconoce como la que tira también de una barra, como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Luego agrega: vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquiera que la tuviera por señora. Es así como empezamos a adentrarnos en los demás contrarios, ya no desde la dualidad presente en el Quijote mismo como personaje, sino desde la interpretación que da de Dulcinea y Sancho de Aldonza, en razón de que el primero dice de Dulcinea que en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas, mientras que Sancho ve a Aldonza, a la moza en pelo en pecho, varonil, tostada por el sol, fornida y morena en el contacto de la naturaleza y el trabajo del campo, de potente voz, el tipo de mujer admirada por el escudero más cercano a Teresa de Panza que la presencia oriana. Es decir, que la personalidad de ambas es muy disímil, visto que mientras que nos encontramos con una Aldonza fornida, fuerte y varonil, también en esa relación de opuestos nos encontramos que es una princesa, y ya sea para el Quijote, y la otra campesina sea para Sancho. Entonces esta es la primera relación de contrarios entre Aldonza y Dulcinea, o bueno, la segunda, porque la primera sería como tal el nombre. Al nombrar a la dama cambia la personalidad de esta, y la segunda vendría siendo entonces esa disparidad entre que una es vista como princesa, que en este caso es para el Quijote, y la otra como campesina para Sancho. Entonces podríamos decir que la tercera relación entre opuestos, entre esta pareja de opuestos, sería la del linaje, dado que Dulcinea, según el Quijote, es agraciada por Cortés por bien criada y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grado de perfección que las hermosas humildemente nacidas. Parte 2, capítulo 32. Trata aquí del ideal de la personalidad femenina del siglo de oro. Dulcinea es grave sin soberbia, es decir, seria sin altanería, discreta en el gesto, tranquila en el ánimo, reservada sin orgullo, en una palabra, controlada en los actos y en las miradas y en los movimientos, control que da por resultado aquel no sé qué que sabe imponer admiración y elegancia del ánimo, atributos necesarios para el ideal femenino, ese que es bien recibido, ese que necesita o requiere tener la mujer de un caballero andante. Además, logramos entrever más características de esa condición en el mismo capítulo, puesto que nos dicen que a esto puedo responder que Dulcinea es hija de sus obras y que las virtudes adoban la sangre, y que más se ha de tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y cetro, que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa o hacer mayores milagros y entiende, y aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores venturas. Parte 2, capítulo 32. Mientras que si nos referimos a Aldonza, encontramos que solo es para Sancho
Dijo Sancho que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Parte 1, capítulo 13. Lo anterior, cierta parte de la obra, dado que en un primer momento el Quijote distingue entre Dulcinea y Aldonza, reconoce que se ha valido de una mujer para construir una imagen necesaria a su condición de caballero andante. Luego entra a jugar una hiperbolización, donde el Quijote y Sancho la dibujan atribuyéndole características desde su condición, el primero desde la irrealidad y el segundo desde la realidad, pero luego esta secuencia se trastoca y el Quijote debe reconocer que Dulcinea es una campesina, mientras que Sancho la ve como una reina. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y como no vio sino a las 3 labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad, a lo que Sancho respondió que Dulcinea era una de las 3 labradoras. Sancho describe a la rústica Aldonza como reina y princesa y duquesa de la hermosura, entre otros discordes epítetos, a lo que el narrador contrapone que no descubría en ella, Don Quijote, sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y chata. Parte 2, capítulo 10. De esta forma, encontramos cómo se establece una inversión de roles. El amo, notorio por su locura, ahora contempla la realidad como es, al descubrir en Dulcinea una labriega, mientras su escudero, célebre por su realismo, la presenta idealizada, entrando y saliendo de este estado en varios momentos de la obra, donde Sancho en momentos invoca a la cordura, pero luego se deja ir en ese entramado de significación, al preferir dejar a su amo en un universo de fantasías que él no tiene cómo ni por qué discutir. Podríamos suponer que en esta pareja de opuestos, Dulcinea-Aldonza, Aldonza-Dulcinea, cumple la función de intensificar la ironía entre la realidad y la ficción, puesto que se pone en evidencia que la línea que la separa prende de un hilo, puesto que Sancho simula creer lo inexistente para justificar y abrigar la locura y el desamparo de su amo. En ese complejo proceso asimila que Dulcinea es requisito imprescindible para Don Quijote. El tener una dama a la que amar y a la que encomendarse es condición de todo caballero andante. Al mismo tiempo, la noble simulación es medicina a la cabecera de quien, más que señor, es amigo, uno de los numerosos valores que resalta la novela. Es así como nos encontramos con dos opuestos, Sancho, Quijote, que se contempla totalmente con el de Dulcinea Aldonza, en la cual no solo reside el sueño, sino el arquetipo de la mujer humana, una mujer hiperbolizada de acuerdo a la necesidad que se tuviese en un momento de la historia, una que evoluciona en consonancia con los personajes principales, puesto que cumple un papel fundamental, el de justificar la empresa de un caballero andante. Y ahora para responder a la pregunta, ¿cuál es el uso de los opuestos que se da en la secuencia narrativa del Quijote de la Mancha? Podemos decir, las dualidades en el Quijote son numerosas. Hasalduero, en la primera parte de la novela, se desarrolla a un ritmo dual. 2 salidas, 2 ventas, 2 ideales. Dulcinea la ínsula. También la agrupación de personajes se somete a ese ritmo. Ama sobrina, Jura Barbero, Don Quijote Sancho. La dualidad a veces muestra antítesis o confrontación, en otras ocasiones complemento de su opuesto. También encontraremos simetrías que se refuerzan o se multiplican, subrayando la primera expresión, reconocibles gracias a la repetición, jugada con la variación permite la progresión a través del encadenamiento y una serie de reposiciones. Un mecanismo dinámico consciente a Cervantes el desarrollo de una técnica. El personaje no nos es descrito por el narrador, sino va haciéndose ante el lector. Es decir, no siempre es una confrontación, sino que también sirve como complemento, un contraste. No se trata de una lucha necesariamente, sino, como ya dije, de una complementación. Mientras los sueños del Quijote palidecen en el gesto desilusionado del barroco, Sancho eleva su mirada paulatinamente quijotizada tras las huellas del desfacedor de agravios, patentando así que la gran novela de Cervantes no solo se fundamenta en la evolución y reciprocidad de los opuestos, en la coexistencia realidad-ficción y su dialéctica germinativa, sino también en el autoanálisis de la obra en sí, la cual, según el recientemente fallecido escritor español nacionalizado chileno José Ricardo Morales, constituye un libro situado ante sí mismo, desdoblándose de continuo hasta conciliarse en él dos términos detenidos como antagónicos, el sujeto observador frente al objeto observado. Para finalizar, este fue un trabajo lleno de aprendizajes.
no solo en lo específico con la lectura, análisis y acercamiento a una obra clásica, que además ha sido traducida a más de 140 lenguas, sino que las parejas de opuestos que señalamos nos sirvieron para acercarnos a un periodo histórico y cultural de la humanidad. Pueden ser pensadas tanto en la tradición popular como en la tradición culta que correspondía al barroco, un periodo que abrazó los diferentes puntos de vista para así nutrirse ante una expectación del mundo que llegaba nueva, llena de posibilidades. En cada una de sus esferas había una oportunidad para nutrirse, incluyendo aquella esfera que corresponde al arte y la cultura. Así el hombre se piensa a sí mismo dentro de la razón, claro, pero también se va a reconocer al mismo tiempo como un ser emotivo. Todos estos factores van a influir, por ejemplo, en que se sostenga una herencia cultural religiosa medieval para darle nuevas perspectivas y nuevas contemplaciones de las pasiones humanas como un componente que es digno de la observación. Cada oposición que señalamos, por lo tanto, no se manifiesta con fines excluyentes, sino que se manifiesta con fines armónicos, incluyentes, tal y como se contempla una banda de Moebius cuando está en movimiento, que crea la ilusión de dos caras, pero que en realidad cuenta con una sola superficie y con un solo borde. Nos queda, por lo tanto, este legado histórico y se abren ante nosotros nuevas perspectivas que contemplan la conformación psicológica de los personajes literarios. Esa configuración asumida desde la ficción, pero que representa una realidad compleja y que seguramente nos acompañará en cada nueva lectura que realicemos.